¿Alguna vez has sentido que tu mente ya no puede más? Que el peso de las preocupaciones, las decisiones y los pensamientos parece aplastarte desde adentro, como si ya no tuvieras fuerzas para sostener ni un día más. ¿Y si te dijera que no es tu mente la que debe ser más fuerte, sino tu fe? ¿Y si el secreto que muchos ignoran es que Dios ya colocó dentro de ti un poder silencioso, pero imparable, capaz de sostener tu alma cuando todo parece derrumbarse? Hoy te hablaré de ese secreto, de esa verdad espiritual que no todos conocen, pero que está escrita con letras vivas en la palabra de Dios. Un misterio que, una vez revelado, puede transformar tu manera de pensar, tu manera de orar y tu manera de resistir lo que estás viviendo. Este mensaje no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. Dios te trajo. Y en los próximos minutos vas a descubrir que tu mente no está rota. Solo necesita descansar en una fe que no has terminado de activar. Porque la fe no es solo para los milagros, también es para soportar el proceso. Hoy exploraremos cómo la fe puede darle resistencia a tu mente, cómo tu espíritu puede sanar lo que la ansiedad no te deja procesar, y cómo la palabra de Dios puede calmar el caos que grita en tus pensamientos más silenciosos. Te hablaré del Salmo 42, donde el salmista clama en medio de su turbación: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te das cuenta? Hasta el alma más abatida puede encontrar refugio cuando se aferra a la fe en medio del desorden mental. Este video es más que un estudio bíblico. Es una guía para los que están cansados, para los que ya no saben qué hacer con lo que sienten. Vamos a explorar 10 verdades espirituales que pueden restaurar tu manera de pensar. Y quizás, sin darte cuenta, al final de este estudio descubras la clave para una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios esta frase que será como una declaración de guerra contra tus pensamientos negativos: paz en Cristo. Escríbelo como señal de que crees que este mensaje no llega tarde. Que aunque no veas aún la salida, Dios está trabajando dentro de ti. Y al darle me gusta al video, no solo estarás mostrando tu fe, sino ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan exactamente esta palabra. Estás siendo un instrumento de Dios. Muchos no tienen una iglesia cerca, ni alguien que les predique con amor. Este canal es el refugio espiritual de muchas almas. Por eso tu apoyo es tan importante. Suscribirte y activar la campanita es parte de tu ministerio. Te lo digo con el corazón. Estás ayudando a pastorear junto conmigo. Y mientras hacemos esta pausa, déjame decirte algo más. No estás perdiendo la cabeza. Estás siendo fortalecido por dentro. A veces, lo que parece confusión es solo el ruido del alma acomodándose a una nueva fe. Prepárate, porque en este video vamos a tocar temas que quizás nadie te ha enseñado antes. Y recuerda esto: la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final. Ahora sí, abre tu corazón. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando la mente se agota, la fe toma el control. Hay momentos en que los pensamientos se vuelven más pesados que los propios problemas. La mente, agitada como un mar durante la tormenta, empieza a lanzar olas de dudas, ansiedad y miedo. El cuerpo sigue, pero el alma se quiebra en silencio. Es ahí donde muchos creen que llegaron al final, pero no es el final. Es apenas el lugar exacto donde Dios empieza a hablar más fuerte. Cuando los pensamientos te gritan, no vas a resistir, la fe susurra con ternura: sí vas a poder, porque no estás solo. La fe no es una emoción, no depende de cómo te sientes, ni de si todo va bien.
La fe es como una raíz escondida bajo la tierra. No se ve, pero sostiene al árbol incluso cuando las ramas tiemblan con el viento. El Salmo 42, en su lamento íntimo, deja al descubierto una realidad que muchos viven pero pocos se atreven a expresar. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esa palabra no fue escrita en la calma, sino en medio del caos interior. Y ahí está su poder, en que nos recuerda que incluso cuando todo dentro de ti se siente frágil, puedes elegir esperar. Imagina tu mente como una casa donde el enemigo muchas veces quiere entrar sin permiso. Golpea puertas con pensamientos de derrota, entra por ventanas con recuerdos dolorosos y se pasea como dueño con frases que repites sin darte cuenta. No valgo, no puedo, esto nunca va a cambiar. Pero tú tienes las llaves y hay una puerta que solo se abre desde adentro, la de la fe. Cuando abres esa puerta, no estás negando lo que sientes, no estás fingiendo que no hay dolor. Lo que estás haciendo es invitar a la presencia de Dios a habitar contigo en medio de la tormenta. Y cuando Dios entra, la atmósfera cambia. La fe no elimina la lucha mental, pero sí cambia el terreno donde peleas. Ya no estás peleando solo. Estás peleando con una espada que no es tuya, con una fuerza que no nace de tu mente agotada, sino del espíritu que habita en ti. A veces, lo que tu mente necesita no es descanso físico, sino descanso espiritual. No son horas de sueño lo que te falta, sino una palabra viva que sacuda el polvo de tu alma. Y esa palabra llega cuando te atreves a declarar lo que sientes, y aún así eliges confiar. ¿Sabías que los pensamientos pueden ser alimentados o debilitados? Cada vez que repites una verdad de Dios, estás debilitando un pensamiento negativo. Cada vez que alabas, aunque sea con la voz temblando, estás levantando un muro espiritual contra la ansiedad. Es como encender una luz en medio de una habitación oscura. La oscuridad no desaparece porque grites, sino porque enciendes algo más fuerte. Hay personas que no entienden por qué están tan cansadas si no les ha pasado nada, pero no saben que una batalla espiritual desgasta tanto como una física. Por eso, hoy quiero recordarte, tu mente está agotada, no porque seas débil, sino porque llevas peleando solo mucho tiempo, y es hora de invitar a tu fe a la batalla. La fe no se activa solo cuando estás de rodillas. También se activa cuando eliges callar el pensamiento que te hunde, cuando decides apagar el celular para orar, cuando en vez de llorar por lo mismo, levantas la cabeza y dices, Dios, yo no entiendo, pero aquí estoy. Esa frase tan simple es un acto de guerra espiritual. Si tu mente está cansada, deja que la fe te sostenga. Y si sientes que no tienes fe suficiente, recuerda, la fe no se mide en cantidad, sino en decisión. Un grano de fe basta cuando lo colocas en las manos del Dios correcto. El Salmo 55:22 dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué estás cargando en tu mente que no te deja avanzar? ¿Qué pensamientos estás alimentando que te impiden ver lo que Dios aún puede hacer? Hoy, en este primer paso, te invito a hacer una pausa interior, no para huir de tus pensamientos, sino para observarlos a la luz de la fe, porque muchos de ellos no vienen de Dios. Él no te diría, no puedes. Él te diría, aún con miedo, sigue caminando. Él no te diría, esto se acabó. Él te recordaría, yo soy el Alfa y la Omega, y todavía no he terminado contigo. Tu mente no está sola, tu alma no está rota, solo está en proceso. Y si dejas que tu fe tome el control, resistirás lo que hoy te está consumiendo. Número 2. Fe que abraza cuando todo parece colapsar. Cuando el mundo interior se derrumba, la fe no grita, no exige, no fuerza. Ella simplemente se queda ahí. Abrazando tu alma como una madre, abraza al hijo que llora sin saber por qué.
La fe no necesita explicar nada, solo necesita estar. Y esa presencia, aunque invisible, es capaz de mantener en pie a una mente que está al borde del colapso. Quizá hoy estás ahí, en ese punto exacto donde la mente ya no quiere seguir, donde el pensamiento se vuelve una carga, donde la noche no ofrece descanso y donde hasta las oraciones parecen quedarse sin palabras. Pero incluso en ese silencio hay una esperanza que permanece. La Escritura no es ajena a esos momentos. En 2 Corintios 4, 8, 9, el apóstol Pablo escribió algo que no es solo para leer, sino para respirar cuando parece que no hay salida. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Lo sientes? Hay una tensión santa en estas palabras, una tensión entre lo que vivimos y lo que creemos, entre lo que sentimos y lo que sabemos que Dios aún puede hacer. Eso es la fe, un acto de valentía silenciosa. No se trata de tener respuestas, sino de saber en quién descansas mientras esperas. La fe no elimina el caos mental automáticamente, no borra los pensamientos negativos como si fueran texto en una pantalla. Lo que hace es envolverlos, someterlos, transformarlos, y lo hace de forma tan profunda que con el tiempo los pensamientos que antes te derrumbaban ahora te recuerdan lo que Dios restauró. Imagina tu fe como una lámpara de aceite. Mientras tengas aceite, es decir, confianza, esperanza, adoración, palabra, tu lámpara seguirá alumbrando, incluso cuando el entorno esté oscuro. Pero si dejas de llenarla, se apaga. Por eso, alimentar tu fe no es una opción. Es una estrategia espiritual para no perderte en tu propio laberinto mental. Dios no te pide una mente perfecta, sino un corazón dispuesto. Él sabe que hay pensamientos que no puedes controlar, pero también sabe que puedes decidir a qué pensamientos escuchas más. Y ahí es donde la fe empieza a hacer su trabajo. Cuando eliges decirle sí a la promesa y no a la mentira que viene disfrazada de lógica. ¿Cuántas veces has pensado, esto no tiene solución? ¿Y cuántas veces, después de ese pensamiento, Dios sorprendió con un giro que no esperabas? Ahí está la evidencia. No necesitas entender todo lo que estás viviendo para seguir creyendo. La mente lógica quiere entender. La fe, en cambio, quiere confiar. Y cuando ambas chocan, es la fe la que sostiene tu espíritu de caer al abismo del pensamiento derrotista. Cuando sientas que todo colapsa dentro de ti, haz esta imagen en tu mente. Estás en una barca en medio de una tormenta. El viento golpea, el agua entra, los gritos se mezclan con el trueno, pero de pronto alguien se levanta en la barca y dice, «Calla, enmudece», y todo se calma. Esa voz sigue hablándote hoy. La tormenta puede estar afuera o dentro de ti, pero Cristo sigue teniendo autoridad sobre ambas. Cuando invitas al Espíritu Santo a entrar en tus pensamientos, Él no viene con violencia, viene con paz, no para ignorar lo que sientes, sino para darte una perspectiva eterna sobre lo que estás atravesando. Cada vez que la fe te abraza, tu mente empieza a sanar, no porque el problema desaparezca, sino porque Dios te hace recordar que no estás enfrentando esto con tus propias fuerzas. La resistencia no viene de tu capacidad mental, viene de un lugar más profundo, de esa llama que el enemigo ha intentado apagar, pero que sigue encendida. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti, incluso tus pensamientos más oscuros pueden ser luz en sus manos. A veces creemos que estamos siendo débiles por llorar, por dudar, por sentir, pero Dios nunca condenó a nadie por tener pensamientos difíciles. Lo que Él busca es que, aun con esos pensamientos, regreses a Él y le digas, aunque sea en voz baja, «Señor, no entiendo, pero confío». En esa frase tan simple
está el abrazo de la fe, y cuando la fe abraza, la mente empieza a respirar de nuevo. Número 3. La mente también necesita oración. Cuando pensamos en oración, casi siempre la imaginamos como una súplica para resolver problemas externos, una enfermedad, una deuda, una situación difícil. Pero ¿cuántas veces has orado por tu propia mente? No por lo que te rodea, sino por lo que te está consumiendo por dentro. Nuestra mente es el escenario donde se libran algunas de las batallas más silenciosas y desgastantes, y no todas esas batallas se ganan con esfuerzo intelectual. Muchas se ganan de rodillas. David, en los Salmos, nos deja ver una realidad espiritual profunda. Su alma, sus pensamientos, sus emociones, todo lo entregaba en oración. No oraba solo con palabras correctas, sino con pensamientos rotos. En el Salmo 143, 7, 8 dice: Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. David entendía algo que nosotros muchas veces olvidamos. La mente necesita ser pastoreada en oración. No basta con pensar positivo, ni con distraerse, ni con fingir que todo está bien. Hay pensamientos que solo se calman cuando se exponen delante de Dios. La mente humana es como una ciudad, llena de calles, voces, esquinas. Algunas zonas están bien iluminadas, otras llenas de sombra. Cuando oramos, es como si estuviéramos encendiendo lámparas en esas partes oscuras y dejando que Dios recorra con su luz los rincones que hemos evitado mirar. Orar por la mente no es un acto menor, es una declaración espiritual. Es decir, Señor, no puedo controlar todo lo que pienso, pero confío en que tú puedes reordenar mis pensamientos desde adentro. Y ese tipo de oración no pasa desapercibida en el cielo. Hay personas que llevan años orando por puertas abiertas, pero nunca han orado por su salud mental. Han pedido sabiduría para decisiones, pero no han pedido paz para sus pensamientos. Han orado por restauración financiera, pero no han pedido sanidad para esa voz interior que constantemente los sabotea. La mente, cuando no es cuidada espiritualmente, se convierte en un campo fértil para la confusión. Y el enemigo ama la confusión, porque en ella puede sembrar desánimo, mentira, autodesprecio, incredulidad. Pero cuando oras por tu mente, le estás diciendo a Dios: guía también esta parte de mí que nadie ve. Le estás abriendo una puerta para que entre no solo como Salvador, sino como consejero, como médico, como pastor. Jesús, en su tiempo en la tierra, sanó cuerpos, pero también mentes. Liberó a personas atormentadas por pensamientos y espíritus que las hacían vivir prisioneras dentro de sí mismas. Y esa obra no ha terminado. Sigue disponible hoy, aquí, para ti. Si alguna vez te has sentido culpable por lo que piensas, si te has preguntado, ¿por qué sigo sintiéndome así si tengo fe? No estás solo. La mente no deja de luchar por el simple hecho de creer, pero la fe te da recursos eternos para no perder esa lucha. Cada oración que haces por tu mente es como un escudo espiritual que impide que las flechas del enemigo lleguen directo al centro de tus pensamientos. Y cada versículo que meditas es como una semilla que, aunque hoy no veas, con el tiempo dará fruto de paz. Toma el hábito de orar cada mañana por lo que vas a pensar ese día. Declara que tu mente pertenece a Dios. Pide que cada pensamiento sea filtrado por su verdad, que lo que no viene de Él sea rechazado, que lo que viene del cielo sea sembrado. Hazlo incluso cuando no sientas nada, porque la oración no depende de sentir, sino de creer. Y lo que hoy oras en fe, mañana puede ser la paz que habita en tu interior. No subestimes el poder de la oración mental.
El mismo Dios que calmó el mar puede calmar tu mente. Número 4. Pensamientos alineados con la verdad de Dios. Uno de los grandes desafíos espirituales no es enfrentar lo que el mundo dice, sino aprender a discernir lo que nuestra propia mente dice cuando estamos solos. Hay pensamientos que llegan como susurros, otros como gritos. Algunos los creemos porque suenan lógicos, otros porque se repiten tanto que los asumimos como ciertos. Pero no todo pensamiento merece quedarse. Pablo, en su carta a los Filipenses, ofrece una brújula para navegar esta batalla mental. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Filipenses 4:8. Estas no son simples sugerencias, son filtros espirituales, como si el apóstol nos dijera: no dejes que cualquier cosa habite en tu mente, ponle puertas, sé guardián de tus pensamientos. A veces, lo que nos agota no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una se hunde y otra resiste. No por lo externo, sino por lo interno, porque la interpretación que haces de tus circunstancias es muchas veces más poderosa que las circunstancias mismas. Por eso es tan importante alinear tu mente con la verdad de Dios, no con lo que sentiste hoy, no con lo que te dijeron cuando eras niño, no con esa voz que aprendiste a repetir cada vez que algo sale mal. Cuando te alineas con la verdad de Dios, comienzas a desmontar fortalezas. Y no hablamos de fortalezas físicas, sino mentales, pensamientos fijos, creencias arraigadas, ideas que te limitan. Muchos tienen fortalezas en su mente que fueron construidas por años de dolor, rechazo, comparación o fracaso. Pero esas fortalezas pueden caer. Porque el poder de Dios no solo libera del pecado, también libera de pensamientos tóxicos. Imagina por un momento que cada pensamiento fuera una semilla que has estado sembrando en tu interior. Pensamientos de derrota, de que nunca vas a cambiar, de que no eres suficiente. Ahora imagina que, en lugar de eso, empiezas a sembrar verdades bíblicas como: soy creación maravillosa, Dios está conmigo, nada me separará de su amor. Esa siembra, con el tiempo, transforma el paisaje interno de tu alma. Alinear la mente con Dios no es un proceso de un día, es una práctica diaria. Así como alimentas tu cuerpo, necesitas alimentar tu mente con lo correcto. Cada día la palabra se convierte en ese alimento, en ese equilibrio, en ese ancla cuando las ideas se desbordan. Y no se trata de negar lo que sientes, se trata de confrontar lo que sientes con lo que Dios dice, porque muchas veces lo que sentimos no refleja la verdad, sino la herida. Dios quiere sanar tu forma de pensar, quiere que veas con claridad, que te mires con amor, que interpretes tus procesos con fe. Él no quiere que sigas creyendo mentiras que paralizan tu alma. Quiere que camines con una mente libre, con pensamientos redimidos, con esperanza activada. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Cuando viene un pensamiento negativo, no lo niegas, lo confrontas. Cuando piensas, no soy capaz, respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando piensas, esto no tiene salida, declaras, Dios hace caminos donde no los hay. Cuando te sientes solo, recuerdas, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Cada pensamiento alineado a la verdad de Dios es una victoria en la mente. Y con cada victoria, tu mente se hace más resistente, no a fuerza de voluntad, sino por el poder del Espíritu que actúa en ti. No dejes tu mente a la deriva. Dirige tus pensamientos hacia la luz, porque donde habita la verdad, la mente descansa. Número 5. Cuando la fe se vuelve el refugio del pensamiento. Hay días en que la mente se convierte en un campo de batalla implacable.
ideas que se contradicen, emociones que desbordan la lógica, recuerdos que regresan sin ser invitados. En esos momentos, lo que necesitas no es una solución rápida, sino un refugio verdadero. Y ese refugio no está fuera de ti, está en lo más profundo de tu fe. La fe es muchas veces confundida con una simple creencia, pero en realidad es mucho más que eso. Es un lugar donde puedes habitar cuando ya no sabes qué pensar. Es la cueva de Elías cuando sintió que ya no podía más. Es el arca de Noé cuando el mundo se inundó. Es la sombra del Altísimo cuando todo parece arder. Tu fe no es una idea, es un refugio espiritual que protege tu mente del colapso. Cuando los pensamientos te hieren, la fe te cubre. Cuando los recuerdos duelen, la fe te recuerda que tienes un futuro. Cuando todo se desordena por dentro, la fe te da estructura para resistir. El Salmo 91 dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Y no es casual que diga habita. No se trata de visitar a Dios los domingos, se trata de vivir con la mente refugiada constantemente en su presencia. La fe, entonces, se convierte en una casa, en una fortaleza interior que no depende de lo que te digan ni de lo que pase afuera. Hay muchas voces hablando todo el tiempo. Noticias, redes sociales, familiares, tu propio pasado. Y cada una lanza un mensaje diferente, pero la fe te permite cerrar la puerta a esas voces y escuchar solo una. La voz de aquel que te creó y que conoce hasta tus pensamientos más ocultos. Antes que la palabra esté en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139:4. Puedes imaginar eso. Dios no solo conoce lo que piensas, también conoce lo que no sabes cómo poner en palabras. Y aún así, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Él no se escandaliza por tus pensamientos. No se decepciona de tus dudas. Él se mantiene firme, como un refugio que no se tambalea, aunque tú sí lo hagas. Recuerda que Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo un momento de lucha mental tan intensa que sudó gotas de sangre. En Getsemaní, su alma estaba turbada hasta la muerte, no solo por el dolor físico que vendría, sino por la carga emocional que llevaba. Y aún así, eligió confiar. Eso también es fe, decir sí a Dios en medio de un no mental. Tu fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar viva, porque una fe viva siempre encontrará cómo levantarse incluso en medio de pensamientos caídos. ¿Sabes qué hace el refugio espiritual de la fe tan poderoso? Que no depende de tu estabilidad mental, depende del carácter inmutable de Dios. Aunque tú cambies, Él no cambia. Aunque tú dudes, Él permanece fiel. Y mientras todo dentro de ti se mueve, la fe ancla tu mente a una roca que no se quiebra. Haz de tu fe tu lugar seguro. Cada vez que un pensamiento te diga, esto es demasiado para ti, respóndele, no estoy solo. Habito bajo la sombra del Omnipotente. Cada vez que la ansiedad quiera arrastrarte, recuerda, mi refugio está en aquel que sostiene el universo y también sostiene mi mente. La fe no es la ausencia de pensamientos difíciles, es la decisión diaria de esconderte en Dios, aun cuando el caos quiera entrar, y desde ese lugar resistirás. Número 6. Renovar la mente es un acto de rendición. No hay transformación verdadera sin renovación de la mente, pero renovar no es lo mismo que ignorar o reprimir. Renovar significa rendir lo viejo para que lo nuevo tenga espacio. Y eso requiere una valentía que no todos están dispuestos a practicar. La valentía de dejar ir lo que pensábamos que sabíamos, para permitir que Dios nos enseñe a pensar diferente. Romanos 12:2 nos deja una de las instrucciones más profundas del apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Renovar la mente no es una tarea académica. No es leer más, ni hacer afirmaciones frente al espejo. Es un acto espiritual. Es como abrir las ventanas de una casa cerrada por años para que entre la luz. Es admitir que hay esquinas del pensamiento llenas de polvo, donde se han acumulado temores, juicios, inseguridades y que ahora deben ser limpiadas. Muchos oran por un nuevo comienzo en sus vidas, pero siguen aferrados a una mente vieja. Quieren cambios en lo externo, pero no han rendido lo que ocurre en lo interno. Y es que la transformación que Dios quiere hacer empieza en el pensamiento, no en la circunstancia. ¿Sabías que puedes estar viviendo una bendición y no darte cuenta porque tu mente aún está atrapada en la mentalidad del pasado? Eso les pasó a los israelitas. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto seguía vivo en su manera de pensar. Y por eso, a pesar de los milagros, no pudieron entrar en la tierra prometida. No porque Dios no quisiera, sino porque su mente no estaba lista para poseer lo nuevo. Hay pensamientos que deben morir para que nazcan otros. Y eso duele. Porque muchas veces esos pensamientos se sienten como parte de nosotros, pero no lo son. Son estructuras que aprendimos, que absorbimos de heridas, de palabras maldichas, de fracasos no procesados. Y Dios, como buen Padre, no destruye para castigar. Lo hace para reconstruir, para llevarte a pensar como Él piensa, a mirar como Él mira, a creer como Él cree. Renovar la mente es rendir el control, es decirle a Dios, no quiero seguir pensando como siempre lo he hecho, enséñame tu perspectiva. Es permitir que la palabra reeduque el alma, que el Espíritu Santo haga terapia profunda con tus pensamientos y que la gracia borre lo que la culpa dejó escrito en tus recuerdos. Imagina por un momento tu mente como un jardín. Hay flores hermosas que representan verdades que Dios te ha mostrado, pero también hay malas hierbas que crecieron sin que te dieras cuenta y que están robando espacio, luz y nutrientes. Renovar la mente es permitir que el jardinero divino entre y quite lo que estorba. Puede ser incómodo. Tal vez Él tocará pensamientos que tú escondías, ideas que justificabas, creencias que te hacían sentir seguro, pero que en realidad te limitaban. Pero todo lo que Él quita, lo reemplaza con algo mejor, porque la mente que se rinde es la mente que más libertad experimenta. Cada vez que eliges pensar de una manera nueva conforme a su verdad, estás permitiendo que el reino de Dios se establezca dentro de ti. No es solo fe, es renovación activa. No es solo emoción, es convicción transformada. Y con el tiempo, eso se nota. En tus reacciones, en tu paz interior, en cómo ya no necesitas entender todo para confiar, en cómo ahora puedes descansar, incluso cuando las respuestas tardan, porque tu mente dejó de ser tu enemiga y se volvió aliada del Espíritu. Y ahí comienza una nueva forma de vivir. Número 7. Tu mente no es una prisión, es una puerta. Una de las mayores mentiras que el enemigo siembra es hacerte creer que estás atrapado en tu propia cabeza, que tus pensamientos te definen, que tus dudas te descalifican, que tus miedos son más grandes que tu propósito. Pero la verdad es esta: tu mente no es una prisión, es una puerta hacia la presencia de Dios. En la Biblia, muchas veces el acceso a lo divino comienza en lo invisible. Antes de que Moisés hablara con Dios, primero se volvió para observar una zarza que ardía. Antes de que Elías escuchara la voz de Dios, primero tuvo que callar el ruido del viento, del fuego y del terremoto. Dios no entra con violencia, entra por la puerta que tú abres con fe. Y muchas veces esa puerta está justo allí, en lo que piensas, en cómo interpretas, en lo que decides creer en lo más profundo de ti. Proverbios 4:23 lo dice con una claridad penetrante: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y aunque habla del corazón, sabemos que en la cultura bíblica el corazón también abarca la mente, el centro de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. La mente puede ser una puerta cerrada por años, acumulando resentimiento, miedo, incredulidad. Pero también puede ser una entrada directa al trono de la gracia cuando decides rendir cada pensamiento a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? No se trata de pensar bonito, tampoco de negar la realidad. Se trata de ejercitar tu mente como un músculo espiritual, de llevar, como dice 2 Corintios 10:5, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un acto activo, intencional, como quien toma cada pensamiento de desesperanza y lo pone frente a la verdad de Dios. Este pensamiento dice que estoy solo, pero Dios dice que nunca me dejará. Este pensamiento dice que todo está perdido, pero su palabra dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y así, la puerta comienza a abrirse. Muchos sienten que no pueden orar porque su mente está demasiado sucia, demasiado confusa. Pero ¿y si justamente por eso es que debes orar? ¿Y si la confusión no es un obstáculo, sino la señal de que Dios está tocando esa puerta? Jesús dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Apocalipsis 3:20. No dijo, «He aquí, yo tumbo la puerta». No, Él toca, Él espera. Porque el acto de abrir esa puerta, esa mente, ese pensamiento, ese lugar de duda, debe nacer del amor, del deseo genuino de dejar entrar al Maestro en el lugar más vulnerable de tu ser. Tu mente, con todo lo que lleva dentro, no espanta a Dios. Él ya la conoce, ya ha caminado por sus pasillos oscuros, pero quiere que tú mismo enciendas la luz, que tú mismo le digas, «Aquí estoy, pienso muchas cosas, siento muchas más, pero dejo la puerta abierta». Y cuando haces eso, algo cambia. La mente deja de ser una celda y se convierte en santuario, un lugar donde las mentiras se confrontan con la verdad, donde las dudas no son motivo de condena, sino de diálogo sagrado, donde los pensamientos que antes te paralizaban se convierten en el escenario de tus encuentros con Dios, porque Él no huye de tus pensamientos difíciles, los redime, los transforma, los usa como materia prima para revelarte una dimensión de su amor que solo se descubre cuando la mente deja de luchar contra él y se rinde en confianza. Hoy puedes decidir, esta mente que parecía cerrada será una puerta hacia el cielo. Y al hacerlo, todo lo demás empieza a alinearse. Porque cuando la mente se abre a Dios, el alma también se libera. Número 8. La voz de Dios en medio del pensamiento confuso. En ocasiones, el mayor ruido no está afuera, sino dentro de nosotros. Una sucesión de pensamientos que no se detienen, como una corriente que arrastra emociones, recuerdos, preguntas sin respuesta. Esa confusión mental desgasta más que el cansancio físico. Y sin darnos cuenta, terminamos creyendo que Dios está en silencio simplemente porque no logramos escucharlo por encima del ruido. Pero la verdad es que Dios no deja de hablar. Lo que pasa es que su voz no compite con el ruido, lo atraviesa, no grita, no impone, no interrumpe. Dios susurra, y para escuchar un susurro, necesitas acercarte, necesitas estar quieto, necesitas hacer espacio. En 1 Reyes 19, el profeta Elías huye, agotado mental y espiritualmente. Había visto milagros, fuego del cielo, victoria contra los profetas de Baal, y sin embargo se quiebra por dentro, se esconde, pide la muerte, pero Dios no lo abandona, lo busca. Y cuando llega el momento de rebelarse, no lo hace en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego. Lo hace en un silbo apacible y delicado. Ese pasaje es profundamente espiritual, pero también profundamente humano. Porque refleja el momento exacto en que un creyente fiel ya no puede más.
Y Dios decide recordarle que la respuesta no siempre está en lo espectacular, sino en lo íntimo. Cuando la mente está saturada, buscamos señales grandes, soluciones inmediatas, emociones fuertes. Pero Dios quiere que aprendas a reconocerlo en lo sencillo, en ese pensamiento que te da paz aunque no tenga explicación, en esa frase de la Escritura que aparece justo cuando más la necesitas, en esa sensación de que a pesar de todo, todavía puedes respirar y confiar. La voz de Dios no siempre suena como una respuesta. A veces suena como una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios no solo quiere darte dirección, quiere conectarse con tu estado interior, ayudarte a procesar lo que estás viviendo. Hay momentos en los que la fe no consiste en avanzar, sino en escuchar de nuevo. No moverte sin sentido, sino quedarte quieto hasta oír con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Ese versículo no es un consejo pasivo, es una instrucción espiritual, porque muchas veces la mente se alivia más con una revelación que con una solución. Cuando todo en ti es confusión, la voz de Dios es orden. Cuando todo es presión, su voz es descanso. Cuando todo son dudas, su voz es certeza. Pero no la escucharás en medio de la velocidad. La escucharás cuando bajes el ritmo, cuando entres en el secreto, cuando cierres los ojos y abras el alma. Cuando le digas: Señor, no puedo separar lo que pienso de lo que siento. Ayúdame a oírte entre este ruido que me ahoga. Y Él lo hará, no con una explicación, sino con una presencia. Porque a veces la voz de Dios no trae datos, trae compañía. No te dice el por qué, pero te recuerda el con quién. Así como Jesús se acercó a los discípulos en la tormenta y les dijo: no temáis, yo soy. Esa misma voz sigue caminando hoy hacia tu caos interior. No para darte todas las respuestas, sino para recordarte que no estás solo en medio de tu confusión. Cuando aprendes a reconocer esa voz, aunque tus pensamientos no cambien de inmediato, tu espíritu cambia de postura. Y eso es lo que marca la diferencia entre resistir o rendirse, entre el agotamiento total y la esperanza renovada. No subestimes el poder de un susurro divino, porque a veces basta una palabra de Dios para calmar toda una tormenta mental. Número 9. El descanso mental también es voluntad de Dios. En medio de una vida tan acelerada, donde parece que todo exige una respuesta inmediata, un logro más, una preocupación nueva, descansar se ha vuelto un acto de fe. Especialmente cuando hablamos del descanso de la mente. No es solo dormir, no es solo dejar de pensar. Es entregarle a Dios el peso invisible de lo que estás cargando por dentro. Vivimos en una cultura que premia la productividad, pero que no enseña a soltar. Se nos enseña a trabajar duro, a esforzarnos, a no parar, pero no se nos enseña a detenernos y confiar. Y sin darnos cuenta, llevamos la fe como una carga más, como algo que debe rendir frutos, mostrar avances, producir resultados. Olvidamos que la fe también es descanso. Un descanso que viene, no por la ausencia de lucha, sino por la certeza de que Dios está en control incluso cuando tú ya no puedes pensar con claridad. En el Salmo 127:2 está escrita una verdad que sacude nuestra lógica. Por demás es que madruguéis, que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el sueño, el descanso mental, emocional, espiritual, es un regalo divino, no una recompensa por tu esfuerzo. Dios no solo te llama a trabajar, también te llama a confiar. Y confiar muchas veces implica dejar que tu mente se desconecte del control, dejar de buscar todas las soluciones, dejar de anticipar todos los peligros, dejar de resolver todo en tu cabeza antes de entregárselo en oración.
Hay pensamientos que nunca se detendrán hasta que tú decidas descansar en la promesa, no en la respuesta. Porque a veces Dios no responde, pero sí sostiene. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Cuando tu mente se niega a parar, es el momento de hacer un acto espiritual profundo. Hablar con Dios y decirle, no entiendo, pero confío. No veo, pero espero. No controlo, pero descanso. El descanso verdadero no es un lugar físico, es una postura del alma. Una convicción que te dice, no tengo que saber todo lo que va a pasar mañana, porque el Dios que me sostiene hoy ya está allí. Jesús mismo lo modeló. Dormía en medio de la tormenta. Mientras los discípulos se desesperaban, Él descansaba, no porque ignorara el peligro, sino porque sabía en quién confiaba. Esa misma autoridad sobre el caos es la que hoy te invita a descansar, no a rendirte, no a abandonar, sino a reposar tu mente en el regazo de aquel que nunca duerme ni se fatiga. Imagina por un momento tus pensamientos como hojas que el viento arrastra, cada una con un nombre: preocupación, decepción, culpa, incertidumbre. Y ahora imagina al Espíritu de Dios deteniendo ese viento, calmando tu interior con una sola orden: paz, quietud. Sí, Dios puede hacer eso en tu mente. Puede traer ese tipo de calma que no nace de tus circunstancias, sino de su presencia constante. Una calma que no puedes producir por ti mismo, pero que se activa cuando sueltas el control y abrazas el descanso. ¿Sabías que descansar también es una forma de adoración? Porque al descansar reconoces que Dios no necesita de tu ansiedad para seguir siendo soberano. Y ese reconocimiento abre espacio para la sanidad mental. Hoy puedes elegir seguir dándole vueltas a todo en tu mente o entregar ese círculo infinito a las manos del Padre. Decidir que no dormirás solo porque estás agotado, sino porque confías. Dormir no como un escape, sino como una declaración: mi mente no tiene que resistir sola. Dios me da descanso, y en ese descanso, lo que parecía imposible de soportar se vuelve más liviano, porque donde Dios habita, la mente respira. Número 10. Tu mente está en proceso, no en condena. Es fácil mirar nuestra mente como un enemigo. Cuando surgen pensamientos oscuros, cuando nos sorprenden dudas que no esperábamos, cuando repetimos errores internos que creíamos superados, podemos llegar a pensar: ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo así si ya tengo fe? Pero la verdad que el Espíritu de Dios quiere recordarte hoy es esta: tu mente no está en condena, está en proceso. La transformación espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es una obra lenta, profunda y muchas veces silenciosa. Dios no está apurado contigo. Él no mide tu crecimiento por cuán rápido puedes dejar de pensar negativamente, sino por cuán dispuesto estás a seguir caminando con Él incluso cuando la batalla mental continúa. En Filipenses 1:6, Pablo dice con firmeza algo que debería anclar nuestra alma todos los días: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Puedes sentir el consuelo en esas palabras? No eres tú quien se está reparando. Es Dios quien está completando su obra en ti, y eso incluye tu mente. Cada pensamiento que se levanta contra la fe no es un fracaso, es una señal de que el proceso sigue en marcha. El enemigo quiere que creas que porque aún piensas cosas malas, estás retrocediendo. Pero Dios dice: estoy trabajando en ti desde adentro. No retrocedes, estás siendo refinado. Imagina tu mente como una pieza de cerámica en manos del alfarero. No es perfecta al primer intento, tiene que pasar por el fuego. Tiene que ser moldeada, presionada, reajustada. Pero en cada etapa el artesano ve belleza, incluso cuando tú solo ves fragmentos. Muchos creyentes se castigan por sus pensamientos.
Piensan que si tuvieran más fe, no dudarían, que si fueran verdaderamente espirituales, no se sentirían tan agotados mentalmente. Pero eso no es lo que enseña la palabra. El mismo Jesús fue tentado en su mente por el enemigo en el desierto, y aunque era el Hijo de Dios, no se libró de la confrontación interna. Lo que hizo fue responder con verdad, no con perfección emocional, no con frialdad religiosa, sino con la palabra viva que desarma la mentira desde la raíz. Eso es lo que tú también estás llamado a hacer. No necesitas sentirte limpio para acercarte a Dios. Acércate para ser limpiado. No necesitas tener todo claro para pedir dirección. Busca a Dios y en el proceso la niebla se irá disipando. El proceso mental también es espiritual. Y cada día que decides no rendirte, aunque pienses lo contrario, estás adorando. Estás diciendo con tus acciones, creo que Dios me ama incluso cuando yo no logro entenderme a mí mismo. Creo que su gracia es más grande que mi desorden interno. Creo que Él puede transformar esta mente que hoy me duele, porque lo hará con paciencia, con ternura, con fidelidad. Cada día que abres su palabra, cada oración que haces con pensamientos temblorosos, cada noche que te acuestas sin resolver todo, pero igual confías, Dios está terminando su obra, y llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, no sé cómo, pero resistí. No sé cuándo, pero mi mente ahora piensa con esperanza. No sé en qué momento exacto, pero fui sanado. Eso no será casualidad. Será la prueba de que Dios nunca dejó de trabajar en ti. Y por eso puedes seguir confiando. Porque aunque no lo sientas hoy, tu mente no está fallando. Está siendo renovada por gracia. Número 11. La fe no elimina la lucha, la redime. Muchos esperan que tener fe signifique dejar de luchar, que creer en Dios debería borrar la ansiedad, las dudas, los pensamientos oscuros. Pero la verdad es más profunda, más real, más divina. La fe no elimina la lucha, la redime. Dios nunca prometió que no pasaríamos por tormentas mentales. Lo que sí prometió es que no estaríamos solos en medio de ellas. No hay fe más pura que aquella que permanece firme incluso cuando la mente tiembla. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que creyeron contra todo pronóstico. No eran personas perfectas ni mentalmente impenetrables. Eran humanos, dudaban, se cansaban, lloraban, pero algo los mantenía de pie. Su fe no dependía de lo que pensaban, sino de en quién confiaban. Hay momentos en los que tu mente te dirá, no tiene sentido seguir. Y justo en ese instante, la fe responde, sigo, no porque entienda, sino porque Él no ha dejado de sostenerme. Eso es redención. No es la ausencia de lucha, sino la capacidad de atravesarla sin perder la identidad en Cristo. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, se enfrentó a una lucha mental y emocional tan intensa que pidió no tener que vivir lo que venía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final, pronunció las palabras que definen a todo creyente en medio del caos interior. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es fe en estado puro. Aceptar que aunque tu mente grite lo contrario, tu alma elige confiar. Tu lucha mental no te descalifica. Al contrario, puede convertirse en el lugar más íntimo donde Dios te habla. En ese terreno sagrado donde, aunque todo en ti quiera rendirse, la fe decide quedarse un poco más. Imagina por un momento tu mente como un campo después de la tormenta. El suelo está húmedo, los árboles golpeados, las flores quebradas. Pero cuando llega el sol, esa tierra que parecía destruida empieza a florecer con más fuerza que antes. Así es tu mente después de cada batalla, enfrentada con fe. No queda igual, no vuelve al estado anterior.
queda más profunda, más sensible a la voz de Dios, más consciente de que la gracia no se basa en estabilidad emocional, sino en fidelidad espiritual. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra tus pensamientos como si fueran una amenaza mortal, y comienzas a mirarlos como oportunidades para que Dios te muestre su poder en tu debilidad. Sí, hay pensamientos que no se van con una oración, hay batallas que duran más de lo que esperabas, pero la fe no necesita velocidad, solo necesita constancia. Cada vez que decides abrir la Biblia en medio del ruido mental, estás sembrando fe. Cada vez que adoras con la mente cargada de preguntas, estás honrando a Dios con una obediencia que el cielo celebra. Cada vez que dices, hoy no puedo más, pero sigo creyendo, estás levantando un altar en medio del desierto de tus pensamientos. Esa es la fe que transforma, no la que lo entiende todo, sino la que se queda, aún sin entender. Dios no espera que seas invulnerable, solo espera que seas real, que le traigas tu lucha como parte de tu adoración, que le entregues lo que no sabes cómo manejar para que Él lo redima con su amor. Y cuando lo haces, algo sucede. Tu mente, que parecía ser el lugar de tu debilidad, se convierte en el terreno donde la gloria de Dios se manifiesta, donde la lucha no desaparece, pero la fe la llena de sentido. Y en ese sentido hay descanso, hay poder, hay propósito. Número 12. La promesa que sostiene tu mente hasta el final. Cuando ya no tienes palabras, cuando el cuerpo está agotado y la mente no da más vueltas, hay algo que sigue en pie, la promesa de Dios. Y no es una promesa cualquiera. No depende de cómo te sientes, ni de cuánto logras entender. Es una promesa hecha desde la eternidad para sostenerte hasta el último suspiro de tu fe. Dios no prometió explicarlo todo, pero sí acompañarte en todo. No prometió evitarte la lucha mental, pero sí ser tu refugio en medio de ella. Isaías 26:3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa es la promesa. No solo paz parcial, no paz temporal, sino paz completa. Una paz que no nace de tu capacidad de pensar bien, sino de tu decisión de perseverar en él. ¿Te das cuenta? No dice, el que piensa perfecto, ni el que no duda. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, el que aún en medio del caos, sigue apuntando su mente hacia Dios. Tu proceso puede ser lento y a veces silencioso, pero si decides volver a Dios una y otra vez, si eliges colocar tus pensamientos ante Él como quien entrega lo más valioso, entonces la promesa se activa. Dios guarda tu mente, y no como un guardián que castiga, sino como un padre que protege. Quizá no sientas esa paz ahora, quizá estás tan dentro del proceso que aún no ves claridad. Pero eso no significa que la promesa no esté obrando. La promesa actúa en lo invisible, en lo interno, en lo que tus ojos aún no pueden notar. Y llegará el día en que esa paz será tangible, en tus palabras, en tu mirada, en tu manera de pensar, en la forma en que ya no reaccionas como antes, en ese silencio que ya no es desesperación, sino descanso. No estás resistiendo por tus fuerzas, estás siendo sostenido por una promesa que no cambia con tus emociones. Una promesa que te fue dada no porque la merecías, sino porque eres amado. La promesa es esta: Dios te va a sostener hasta el final, aunque tropieces, aunque dudes, aunque no puedas expresarlo, Él no te va a soltar. Salmo 121, 7, 8 afirma con ternura eterna: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Puedes sentir la fuerza de esas palabras? Tu alma está siendo guardada, no por lo que piensas, no por cuán estable te sientas, sino por quién es Él.
Dios no te eligió por tu mente brillante ni por tu estabilidad emocional. Te eligió por amor. Y el amor no suelta. El amor permanece. El amor sana. A lo largo de este viaje exploramos verdades, batallas, secretos del alma. Pero si hay una idea que quiero que lleves grabada al terminar este estudio es esta. Tu mente está siendo renovada por una promesa viva. Cada pensamiento entregado a Dios es una semilla de fe. Cada oración dicha con debilidad es una declaración de confianza. Cada momento en que decides seguir, aunque todo en ti diga basta, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando. No temas si tu proceso es largo. No te compares con otros. Tu mente no está rota. Está siendo rediseñada por manos eternas. Y mientras caminas, esa promesa te acompaña. No como una idea religiosa, sino como una realidad espiritual que sostiene hasta el alma más desgastada. Porque quien confía en Dios nunca camina solo. Y quien persevera en Él jamás será avergonzado. Número 13. Dios no quiere que sobrevivas. Quiere que vivas con plenitud mental. Llegar hasta aquí no es poca cosa. Muchos inician el camino espiritual buscando respuestas rápidas o alivio temporal, pero tú has perseverado, y esa perseverancia es señal de algo mayor. Dios no solo quiere sacarte del sufrimiento mental, quiere enseñarte a vivir con plenitud. No fuiste creado para arrastrarte por la vida apenas sobreviviendo a tus pensamientos. Fuiste diseñado para tener una mente despierta, sana, enfocada, conectada con el cielo. Jesús no vino solo a perdonar tus pecados. También vino a liberar tu interior, a reconstruir desde dentro lo que el miedo, el trauma, la ansiedad y el pecado han deformado. En Juan 10:10, Él lo dice sin rodeos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia no es solo prosperidad externa, es también paz interior, libertad en los pensamientos, claridad en las decisiones, descanso emocional. Y para alcanzar esa abundancia hay que dejar de vivir a la defensiva, como quien solo trata de aguantar el día. La vida abundante en Cristo empieza cuando tu mente deja de pelear con todo y empieza a cooperar con la verdad. Muchos creyentes tienen una fe activa, pero una mente cautiva. Oran, adoran, leen la Biblia, pero sus pensamientos siguen encerrados en ciclos que no logran romper. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no se creen dignos de la libertad mental que Dios ya prometió. Creen que la lucha es su destino, que la tormenta es eterna. Pero no es así. La tormenta tiene fin, y después de la tormenta, Dios tiene una vida nueva para ti. Una mente libre no es una mente que no piensa en cosas difíciles. Es una mente que sabe volver al centro cada vez que se desvía. Es una mente entrenada para discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del temor. Es una mente bañada en gracia, alineada con la palabra y abierta a ser guiada por el Espíritu. ¿Y sabes cómo se forma esa mente? No es con presión, no es con castigo, es con amor, constancia y presencia. Porque cuanto más te acercas a Dios, más se limpia tu manera de pensar, no porque tú lo fuerces, sino porque la luz disipa naturalmente las tinieblas. Estar con Él cambia lo que crees sobre ti mismo, lo que crees sobre los demás, lo que crees sobre tu futuro. Y poco a poco empiezas a dejar de sobrevivir y empiezas a vivir, a planear con esperanza, a respirar sin culpa, a dormir sin remordimientos, a pensar sin miedo. Sí, es posible. Tal vez hoy no lo ves del todo, pero ya lo estás caminando. Porque la libertad mental no siempre llega como una explosión. A veces llega como una brisa suave que empieza por calmar un pensamiento y termina transformando tu mundo. Hoy quiero que tomes una decisión profética.
No digas más, voy sobreviviendo. Empieza a declarar, estoy viviendo con plenitud en Cristo. No porque todo esté perfecto, sino porque tu fe se está fortaleciendo. Y esa fe es la base sobre la cual Dios edificará una mente nueva, estable, libre y poderosa. Ya no estás solo resistiendo, estás avanzando, estás conquistando terreno interior, estás venciendo sin darte cuenta, porque Dios no quiere que solo resistas lo que estás viviendo, quiere que lo trasciendas y vivas por encima de ello, y eso, amado hijo, ya ha comenzado en ti. Número 14. La victoria silenciosa que pocos ven, pero el cielo celebra. Hay batallas que se libran en público, una enfermedad superada, un logro alcanzado, una oración respondida. Pero hay otras que son silenciosas, batallas que nadie más ve, solo tú y Dios. Como cuando decides no creerle a esa voz en tu mente que te dice que no vales. Como cuando te levantas después de una noche de pensamientos oscuros. Como cuando, aún sintiéndote roto por dentro, te atreves a decir, gracias, Señor. Esas son las victorias que el cielo celebra con fuerza, aunque aquí en la tierra pasen desapercibidas. En 1 Samuel 16, cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey, Dios le dijo algo que trasciende generaciones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve lo que los demás no ven. Dios conoce las guerras que peleas dentro de ti, y no te juzga por ellas, te honra por resistirlas, te abraza cuando no puedes hablar de ellas. Te da fuerza cuando ni siquiera tú entiendes por qué estás luchando tanto. El mundo aplaude lo visible, pero el cielo corona lo invisible. Y si supieras cuántos ángeles han sido enviados solo porque no te rendiste mentalmente anoche, te quedarías en silencio, adorando. Hay una gloria en la lucha interior que solo los que han pasado por ella pueden entender. La gloria de decir, hoy pensé lo peor, pero elegí creer lo mejor. La gloria de, en medio del caos mental, abrir un salmo y dejar que el alma respire. La gloria de hablar con Dios cuando todos los pensamientos te dicen que no servirá de nada. Porque esa fe silenciosa es de las más puras, no necesita escenarios, no busca validación, solo quiere permanecer. Y permanecer en un mundo de ruido mental es un acto profético. Es gritarle al infierno con tu simple resistencia, mi mente no será destruida, pertenece a Dios. Quizás tú no lo ves, pero hay puertas que se están abriendo, puertas dentro de ti, espacios mentales que antes estaban ocupados por miedo, que ahora están siendo habitados por paz, ideas que antes nacían del trauma, que ahora brotan desde la esperanza. Porque eso es lo que Dios hace con las mentes rendidas. Las reconstruye con silencio, verdad y ternura. No es de un día para otro. No se nota en una sola oración, pero con el tiempo los frutos aparecen. Un día mirarás atrás y dirás, ya no pienso como antes, ya no me hundo por lo que antes me destruía. Mi mente se volvió más fuerte, no porque aprendí a controlarla, sino porque aprendí a confiar. Y esa es la victoria silenciosa. No la que todos ven, sino la que cambia lo que nadie ve. Hoy, al cerrar este bloque, quiero que lo sientas con el corazón. Tu perseverancia tiene eco en el cielo. Cada pensamiento entregado, cada lágrima silente, cada vez que elegiste la fe, es una corona invisible que el Padre está preparando para ti, y esa victoria, aunque hoy se sienta pequeña, será parte de tu testimonio eterno. Número 15. Tu mente ha sido tocada por Dios, y nada volverá a ser igual. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, no fue por simple interés o curiosidad. Llegaste porque algo dentro de ti sabía que necesitabas una palabra viva, no solo un mensaje más. Porque tu alma estaba clamando en silencio por descanso, por dirección, por renovación. Y ahora
Después de este viaje profundo, íntimo y espiritual, hay una verdad que no puedes ignorar. Dios ha tocado tu mente. Tal vez no con fuego visible, ni con una voz audible, pero sí con una presencia suave, constante, real. Esa presencia que, sin que lo notaras del todo, fue ordenando tu interior mientras escuchabas. Hoy no eres el mismo que cuando empezaste este video. Algo ha cambiado. Quizás no lo puedes explicar con palabras, pero lo sientes en tu espíritu. Un peso se ha ido, una mentira se ha caído, una puerta se ha abierto. Has resistido más de lo que creías posible. Has luchado con pensamientos oscuros. Has orado sin saber cómo hablar. Y sin embargo, aquí estás, con los ojos abiertos, con el corazón un poco más liviano y con la certeza de que Dios no ha terminado contigo. Quiero felicitarte por llegar hasta el final. Muy pocos lo hacen. Muy pocos se atreven a quedarse, a escuchar hasta la última palabra, a dejar que la palabra de Dios penetre hasta las zonas más profundas del alma. Pero tú lo hiciste, y por eso quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi mente está siendo restaurada por la mano de Dios. Esa frase no es solo un testimonio, es una marca espiritual. Cuando la escribes, estás dejando huella de que no solo oíste, sino que recibiste. Y quiero saber tu nombre. Quiero saber que fuiste uno de los que no huyó del proceso, sino que se sumergió en él. Ahora, escucha con atención. Si este video te ayudó, no te lo quedes solo para ti. Hay personas a tu alrededor que están viviendo tormentas mentales, pero no lo dicen. Sonríen, trabajan, aparentan, pero por dentro están gritando. Y tú puedes ser el canal por el cual esta palabra llegue a ellos. Compartir este video es un acto de compasión espiritual. Es extender la mano a alguien que quizás no lo pediría, pero lo necesita. Y si aún no te suscribiste, quiero decirte algo con amor. ¿Qué estás esperando? No suscribirte a este canal es como visitar una casa donde te sanaron y luego no querer volver. Pero si ya eres parte, si das like, si comentas, si oras con nosotros, estás sembrando en terreno fértil. Estás formando parte de una comunidad que no se rinde. Estás encendiendo una llama que otros pueden seguir. Este canal es una iglesia para muchos que no tienen iglesia. Es un refugio para quienes no tienen a quien contarles sus pensamientos. Es el lugar donde Dios habla a través de cada palabra que compartimos contigo. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos en silencio. No pauses el video. No te vayas corriendo a la siguiente tarea. Solo quédate. Escucha la música. Siente la paz. Aprovecha este momento sagrado para alabar en silencio, para agradecer, para decir: Señor, gracias por no rendirte conmigo. Y mientras la música suena, permite que esa paz se quede contigo un poco más. No rompas esta conexión. No cortes lo que el Espíritu ha empezado a restaurar. Porque este momento, este silencio, puede ser el comienzo de tu sanidad más profunda.